muchoscomojesus.com presenta una interpretación alternativa del libro de Apocalipsis, como usted nunca lo vio antes, que se sale de la tradición evangélica, pero que no se sale de la Biblia. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. En este video voy a repetir en una cápsula un mini resumen del estudio que hicimos del Salmo 110, versos del 1 al 3, pero le voy a agregar un concepto relacionado a por qué los judíos no aceptan a Jesús como el Mesías, y revisaremos un par de versículos en Isaías 49. Veremos cómo eso está asociado a las enseñanzas del Salmo 110. Voy a asumir que los oyentes de este video ya vieron los dos videos anteriores que se llaman ¿Por qué el Señor no vendrá pronto? Y el otro se llama Sión, la vara de poder, cuya portada está apareciendo en pantalla para aquellos que quieren revisarlos. Si usted no ha visto esos videos, probablemente no entenderá algunas cosas que voy a decir en este video. Para aquellos que ya los vieron y quieren aprender más, pues aquí vamos. En los videos anteriores estudiamos el Salmo 110, los versículos del 1 al 3. Allí encontramos y revisamos la promesa que el Padre le hizo al Hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Encontramos que Dios mismo se va a encargar de llevar a cabo el cumplimiento de esa promesa de la manera en que está escrita en el verso 2, cuando dice: Yahweh enviará desde Sión la vara o el cetro de tu poder. Fíjese bien, Yahweh enviará desde Sión el cetro del poder o la vara del poder de Jesús. La va a enviar el Padre desde Sión. La pregunta que nos hicimos en ese estudio fue: ¿qué quiere decir cuando dice que enviará desde Sión? Luego encontramos palabras claves que nos hacen ver que Dios va a usar un ejército que está siendo preparado, tanto de Israel como de los gentiles, por así decirlo, en una sola entidad que se llama la Iglesia de Jesús el Mesías. Para llevar a estos hermanos, tanto de los 144,000 como de los vencedores de las 7 iglesias, ese ejército que él está preparando, para llevarlos a un nivel espiritual que en la Biblia se llama Sión. Eso lo voy a seguir explicando a medida voy creando nuevos videos. También encontramos que ese ejército estará formado por los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias descrito en Apocalipsis 2 y 3. También compartí dando versos de la Biblia que nos revelan que tanto los 144,000 como los vencedores de las 7 iglesias reciben las mismas recompensas a ese mismo nivel. Los 144,000 es un nivel espiritual que es el mismo nivel de Sión que les acabo de decir. El apóstol Pablo, explicando acerca de la verdadera restauración de Israel, y digo verdadera porque la que está sucediendo ahorita no es una verdadera restauración del pueblo de Israel, como ya expliqué, es un fake Israel, es un Israel falso, que es una trampa a las naciones para que odien a Israel, y se está logrando ese propósito. Israel está siendo odiado por muchas naciones hermanos. Pero lo que estoy diciendo es que el apóstol Pablo, explicando acerca de la verdadera restauración del pueblo de Israel, dice específicamente en Romanos 11, vendrá de Sión el libertador, fíjese bien, que apartará la impiedad de Jacob.
que apartará la impiedad de Jacob. O sea, va a arreglar todo el relajo que tienen ahorita y que le llaman Israel en el Medio Oriente. Ese mismo libertador es descrito como el siervo en pasajes, como por ejemplo Isaías 49, del 5 al 6, que voy a leer en este momento y que aparece ahí en pantalla. Fíjese bien lo que dice Isaías con respecto al siervo que le llama ahí. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para hacer ¿qué? Su siervo. Fíjese bien, para hacer volver a él a Jacob. Fíjese bien, este siervo va a hacer volver a Dios a Jacob. Quiere decir que este siervo es superior a Jacob, es más alto que Israel. Y dice ahí, y para congregarle a Israel, es líder, es alguien que viene al frente para lograr un propósito en la nación de Israel. Y dice ahí con respecto al siervo, ahí está entre paréntesis y ahí lo estoy señalando en pantalla, el siervo dice, estimado seré en los ojos de Yahweh y el Dios mío será mi fuerza. Verso 6. Poco es para mí que tú seas mi siervo, fíjese bien, es Dios hablando, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Fíjese bien lo que va a hacer ese siervo, va a levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Fíjese bien, también a ese siervo, fíjese, te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación, la salvación de Dios hasta lo postrero de la tierra. Según mis estudios de ese siervo, y ya compartí algunos videos de Isaías 49, de Isaías 53 y otros pasajes de los profetas en Isaías, ya está ahí en mi canal en YouTube. Ya está explicado algunas cosas, no todo porque es amplio. Pero según mis estudios de ese siervo del que habla el profeta Isaías, o ese libertador que vendrá de Sión para apartar la iniquidad de Jacob, de que habla el apóstol Pablo, esos, el libertador y el siervo, son la misma persona. Isaías dice el siervo, y ahí están las profecías, y el apóstol Pablo le llama el libertador que vendrá de Sión. Es una misma persona, pero fíjese bien lo que le voy a decir, hermano, el que tiene oído, pero no de la manera en que los sabios cristianos y los sabios judíos lo ven ahorita. Fíjese bien, hermano, hay una perspectiva diferente que estoy tratando de explicar y que he estado explicando en los videos anteriores. Tanto los sabios cristianos y los sabios judíos, los unos como los otros, se quedan cortos para no ver, especialmente porque se requiere de revelación al corazón del creyente que no está basada en el mucho estudio de las escrituras o de un seguimiento y observación carnal de la Torá. Permítame explicar. Justo así como Jesús le dijo a los sabiondos de los estudiosos de la Torá en su tiempo, en Juan 5:39 que aparece en pantalla dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Al igual que hoy, los estudiosos de la Torá piensan que ya lo tienen todo figurado y resuelto con lo que está escrito, ignorando que en el nuevo pacto la palabra ya no es la escrita, el énfasis, por así decirlo, ¿verdad? Porque no estamos tampoco desechando la palabra o la Torá, pero lo que estoy diciendo es que el énfasis del pueblo de Dios ya no es la palabra escrita, sino que es la palabra viviente. Fíjese bien, no es la palabra escrita en piedra, sino que es la palabra viviente, y esa palabra viviente es Jesús mismo en espíritu, y no la palabra muerta que está escrita en piedra. Pero, aunque yo les explique, hermano, y aunque lo estén oyendo, si el Espíritu de verdad no les revela esto al corazón,
no lo van a ver así, sino que se ofenden y se aferran a la Torá escrita y siguen rumiando su falsa religiosidad. Y fíjese bien lo que le voy a decir. Rechazando la ley del espíritu de vida en Yeshua el Mesías, la ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, que nos ha librado de una vida basada en Torá escrita, para que aprendamos a vivir como dice el versículo, en una nueva ley. Fíjese bien, hermano, lo que está diciendo la palabra. Una nueva ley. ¿Y cuál es esa ley? La ley del espíritu de vida en Yeshua HaMashiach, quien es la palabra viviente. No es una letra muerta escrita en piedra, es una palabra viviente. Esa es la palabra por la que ahora vivimos. Pero si el espíritu de verdad no les revela eso, por más que yo les explique, hermano, no van a entender. Algunos nunca lograrán entender lo que significan pasajes como Hebreos capítulo 10 y versículo 16 que está apareciendo ahí en pantalla. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Algunos nunca van a lograr entender que en el nuevo pacto ya no se trata de una observancia física tradicional de la Torá, sino que el trabajo del Espíritu es que Él está poniendo la Torá en corazones de carne. Por eso dice allí, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora póngase a pensar en este pasaje, hermano. Mire si esto no está relacionado con todas las cosas que yo he estado compartiendo en el Salmo 110. ¿Qué dice el verso 12? Aquí mismo en Hebreos está relacionada una cosa con la otra. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, fíjese bien, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Qué es eso, hermano? El Salmo 110, cuando el Padre le dijo, siéntate a mi diestra, le dijo Dios, le dijo el Padre. Aquí dice, se ha sentado a la diestra de Dios. Todo está relacionado. Verso 13, de ahí en adelante. ¿Cómo que de ahí? De allí al momento en que Él se sentó en adelante, Jesús está, fíjese bien, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Por eso dice allá que el Señor Yahweh enviará de Sión el cetro o la vara de tu poder, domina o gobierna en medio de tus enemigos. Aquí está diciendo el verso 13, esperando, Jesús está a la diestra del Padre, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y en el verso 16 está diciendo que Él está preparando un ejército de entendidos, que en los cuales Él está poniendo las leyes de la Torá en sus corazones y está escribiendo las leyes de la Torá en sus mentes, las escribiré, dice. ¿Para qué? Para que ellos vivan conforme a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y no conforme a la letra escrita en piedra de la Torá, sino a la letra viva de la palabra viviente, porque Jesús es la palabra viva y Él, y por medio de Él es que nosotros, y la obediencia al Espíritu de su voz en nuestros corazones, es que nosotros estamos obedeciendo la Torá que Él dicte a nuestros corazones y no la Torá que a nosotros se nos ocurra carnalmente. Algunos nunca van a lograr entender estas cosas. En cuanto a lo que estoy diciendo, bueno, no yo, sino las escrituras de la Biblia, el siervo de que habla Isaías no puede ser visto por los judíos como el Mesías, porque no cumplió lo que dice la escritura y ellos no aceptan eso. Ellos no lo pueden ver ni entender así. El reclamo de los judíos, fíjese bien, hermano, es que ese siervo no puede ser Jesús. Fíjense bien, oigan bien, hermanos cristianos, oigan bien. Y ustedes juzguen en la siguiente párrafo que voy a estar diciendo aquí.
Y piensa en lo que estoy diciendo en este momento. El reclamo de los judíos es que ese siervo que menciona Isaías no puede ser Jesús, porque ya vino y se fue y no hizo volver a Jacob. Oiga bien, no le congregó a Dios a Israel, como dice el verso 5. También Jesús vino y se fue y no levantó las tribus de Jacob, ni tampoco restauró el remanente de Israel. Ahí está escrito, hermano, ya lo leímos. Ni tampoco hasta el día de hoy se ha cumplido que Israel sea por luz a las naciones. Eso es una broma hoy, hermano. Y mucho menos la salvación de Dios hasta lo último de la tierra, como dice el verso 6. En realidad, el día de hoy, Israel se ha convertido en tinieblas, y lo que menos quieren las naciones es que Israel les predique salvación hasta lo postrero de la tierra. Entonces el reclamo de los judíos, Jesús no vino a arreglar nada de eso. Permítame agregar aquí un pequeño paréntesis. Cuando se dicen frases como esa que acabo de decir en relación que Israel se ha vuelto tinieblas, esas son las cosas que yo dije que algunos no van a comprender si no han visto los videos en mi canal donde estoy explicando. Israel no es que ha sido desechado por Dios de ninguna manera, pues precisamente de ahí es que van a salir y están siendo preparados los 144,000 que estarán con Jesús en el monte de Sión, como describe Apocalipsis 14. Ellos son el pueblo de Dios, pero el creyente debe comprender que hay un remanente, porque dice en Romanos 9:27, por ejemplo, que ahí está en pantalla, también Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente. Fíjese bien en esas expresiones, hermano. Verso 28, porque el Señor ejecutará sus sentencias sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y verso 29, fíjese bien, hermano. Y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Israel está hoy como Sodoma y Gomorra, pero fíjese lo que dice aquí al comienzo de este verso 29, si el Señor no nos hubiera dejado descendencia, hay un remanente dentro de Israel con el cual el Señor va a cumplir sus propósitos, y es necesario que nosotros comprendamos eso. Pero volviendo al pasaje de Isaías 49, entonces basados en eso así y tal y como está escrito, los judíos tienen razón en pensar que Jesús no es el siervo de que está hablando el profeta Isaías en esos versos. Y si lo dejamos así, pues tienen razón. No hay manera en que los cristianos puedan defender o convencer a los judíos de lo contrario, porque las escrituras de la Biblia nos están diciendo que es lo que se esperaba del Mesías y Jesús no lo cumplió. Ahora, basados en lo que hemos estudiado en los videos que ya publiqué, en donde explico acerca de todo esto que vengo diciendo, lo que ni los cristianos ni los judíos están viendo es que Jesús, oiga bien, sí es el Mesías, pero que Él opera más allá de lo que está escrito. Él opera diferente a lo humano, pero sin salirse de lo escrito. Aparte de eso, uno de los problemas que tenemos como cristianos modernos es que nosotros, aunque sí tenemos lo escrito y decimos que nos guiamos por ello y todo, tenemos muchas ideas preconcebidas y tenemos ya ideas fijas que nosotros decimos que así es la interpretación y que no hay otra manera. Entonces, aunque Jesús está cumpliendo lo escrito, lo está cumpliendo de una manera que se sale de las ideas preconcebidas que nosotros tenemos de lo que es la interpretación de las escrituras. Entonces, cuando yo uso la expresión de que Él opera más allá de lo escrito, pero sin salirse de lo escrito, eso parece una contradicción, porque estoy diciendo que Él opera más allá de lo escrito, pero sin salirse de lo escrito.
En otras palabras, lo escrito sí se está cumpliendo en Jesús, pero fíjese bien, pero no de la manera en que los sabios cristianos sin el Espíritu de verdad ni los sabios judíos esperan o interpretan. Según mis estudios y el poquito entendimiento espiritual de parte del Espíritu de verdad que he recibido, la respuesta a ese dilema entre cristianos y judíos en relación de si el siervo de que habla el profeta Isaías es Jesús, digo lo siguiente en relación a eso. Jesús como Mesías sí está cumpliendo la lista de las cosas que registra el profeta Isaías en los versículos de Isaías 49 que leímos, pero conforme a la descripción que nos relata el Salmo 110:2 que hemos venido estudiando. Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Esa es la manera en que el Padre está cumpliendo. Déjenme explicar. Jehová enviará desde Sión, Yahweh enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Salmo 110:2. Lo voy a decir así nomás y luego lo voy a ir explicando a medida avanzamos en estos estudios. La lista que sacamos de Isaías 49 y que aparece nuevamente en la pantalla, sí está siendo cumplida, pero conforme al plan de Dios y no conforme a nuestras ideas preconcebidas humanas. En otras palabras, la manera en que estas cosas serán completadas, porque ya fueron iniciadas desde el momento en que hubo varias proclamas divinas, como las palabras de Jesús cuando en la cruz él dijo: consumado es. Esa es una proclama divina. Esas palabras, desde que salieron de la boca de Jesús, el Mesías, se proyectan, salieron como una ola que salió de su boca y que va avanzando alrededor en forma circular y va atravesando todo, se proyecta y hace resonancia esas palabras en todas direcciones, hermano, atravesando todas las dimensiones conocidas y desconocidas, terrenales, universales y celestiales. El sacrificio perfecto de Jesús fue el punto trascendental en la historia de las eternidades, que marcó un nuevo rumbo en todas las realidades, sean estas físicas o espirituales. Lo que estoy tratando de decir es que la lista que vimos en Isaías 49 está en proceso. Note bien que el pasaje de Isaías 49 incluye las expresiones luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Así que estamos hablando de un plan que incluye el mundo entero. Mi conjetura es que Yahweh está haciendo un trabajo para cumplir su promesa a su Hijo que está a su diestra. Ese trabajo del Padre es que Él está preparando un ejército para enviarlo desde Sión, con el propósito ultimado de que Jesús domine a sus enemigos, que el día de hoy tienen el control de este mundo en caos. Y cuando digo enemigos, desde el punto de vista más elevado, me refiero a los principados que operan en la cosmología de los aires sobre las naciones. Para que los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias que llegarán a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo tomen las naciones, para juzgarlas y reinar sobre ellas, es necesario primero derrotar las entidades inmortales que gobiernan espiritualmente sobre ellas, sobre las naciones. Los valientes arrebatarán el reino, dijo Jesús. Así que toda la lista que vimos en Isaías 49 ya fue iniciada, pero será completada en el tiempo preciso de acuerdo con el calendario del Padre.
Ya compartí hasta la saciedad que para que Israel sea restaurado según las profecías de la Biblia, primero tiene que terminar el misterio que incluye la ceguera de Israel para no ver a Jesús como el Mesías, lo cual, según Romanos 11, terminará. Esa ceguera de Israel terminará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles a la familia de Israel por medio del Evangelio eterno en Jesús y no por observancias místicas y físicas de observaciones de la Torá, sino por la fe en el Evangelio, en Cristo Jesús, en el sacrificio que Él hizo, el Evangelio eterno. Según comparamos escrituras, el misterio de Dios se consumará, dice Apocalipsis 17. Póngase a pensar por un momento. ¿Usted cree, hermano, que es una casualidad que aquí en Apocalipsis 17 está diciendo que el misterio de Dios se consumará y que esa sea la misma palabra griega que aparece en el libro de Juan cuando Jesucristo dijo consumado es y entregó su espíritu para morir? ¿Usted cree que eso es casualidad, hermano? Una cosa está ligada con la otra. Ahora, aquí dice en Apocalipsis 17, al comienzo del sonar de la séptima trompeta, que es la misma trompeta que menciona el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:52. Para que suceda, cuando suene esa trompeta, Pablo dice que va a suceder la transformación de los creyentes a un nuevo nivel espiritual, que serán revestidos de incorrupción y de inmortalidad a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En conclusión, la lista que da Isaías 49 de las cosas que Jesús supuestamente no cumplió para calificar como el Mesías de los judíos, según las Escrituras, es una cosa de perspectiva del tiempo, en donde, según el plan de Dios, todas esas cosas llegarán a su cumplimiento en nuestro plano físico en este mundo, por medio de muchos como Jesús, en los 144,000 y los vencedores gentiles de las 7 iglesias, bueno, de aquellos que lleguen a ser vencedores. Si usted aplica este concepto escritural a todas las cosas que según los judíos y las escrituras Jesús no cumplió, supuestamente, se dará cuenta que hace mucho sentido. Jesús multiplicado en muchos será el cumplimiento de todas esas cosas. Ya compartí en el video que se llama Isaías 53, que Jesús será multiplicado en muchos como Él, y cuando eso suceda, hermano, todas las cosas que están profetizadas para el cumplimiento del Mesías en Israel tendrán su cumplimiento pleno. Si usted investiga un poco, escuche bien lo que le voy a decir, hasta el día de hoy, los judíos no tienen ningún problema con la idea de que vengan muchos mesías. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Los que tienen problema con solo oír esa expresión son los cristianos tradicionales evangélicos. Y de ninguna manera estoy diciendo de que habrá muchos Cristos. Será siempre para nosotros uno solo. Nosotros sabemos en lo que hemos creído. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero al final, como ya hemos estudiado, Él estará manifestado en muchos. Este concepto de manifestado en muchos como Él es un concepto súper claro en la Biblia. Un ejemplo de esto es Juan 12. Usted puede leer los detalles, no voy a entrar en todos los detalles. Usted puede leer esto usted mismo, pero en resumen, Juan 12 describe el tiempo justo antes de que Jesús muriera. Vinieron los griegos y los apóstoles fueron y le dijeron a Jesús la expresión bíblica de los griegos quieren ver a Jesús, que en un sentido espiritual como alegoría significó que las naciones quieren ver a Jesús. Están afuera de Israel, de la proyección del ministerio de Jesús. Los griegos quieren ver a Jesús, que representan las naciones.
En otras palabras, las naciones quieren ver a Jesús. Una de las declaraciones que hizo Jesús fue que él había venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y según mi entendimiento, eso significaba que la proyección de su ministerio según el propósito del Padre era Israel y no las naciones, aunque él vino a morir para todas las naciones, pero su ministerio terrenal, por así decirlo, estaba limitado a los límites del pueblo de Israel. Pero en este pasaje de Juan 12 tenemos a las naciones que quieren ver a Jesús. La razón para eso es porque el plan del Padre tiene el trabajo de llegar a las naciones por medio de los seguidores o discípulos y no de Jesús mismo. La intención de Jesús nunca fue proyectarse a las naciones, porque él comprendía que el plan de Dios era llegar a las naciones por medio de los muchos discípulos que llegarían a ser como Jesús. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús que los griegos querían verlo, que los griegos quieren ver a Jesús, la respuesta inmediata en el verso 23 dice que Jesús respondió: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Qué quiere decir eso? En otras palabras, la respuesta de él fue: ha llegado la hora de mi muerte. Inmediatamente después del verso 23 tenemos que en el verso 24 él agregó: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo en el verso 24 que cae en la tierra y muere es el mismo que acaba de decir en el verso anterior que había llegado la hora de su muerte. Es Cristo mismo. Ese grano de trigo es Cristo mismo. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso con que los griegos quieren ver a Jesús? Simplemente que al morir ese grano que es Jesús, esa muerte de él causaría que él fuera multiplicado en una cosecha de granos que tendrán la misma calidad del grano original que fue sembrado. Puede verlo. Es una gran cosecha de muchos, pero es uno solo, manifestado en muchos granos iguales que él. No hay muchos Cristos, hay uno solo, pero manifestado en muchos, tal como describen los siguientes versos. En Romanos 8:29 también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, fíjese bien, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Enfatizo la expresión el primogénito entre muchos hermanos. Escuche bien. En 1 de Juan 3:2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. Fíjese bien, hay una manifestación pendiente. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Quiénes? Los creyentes. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, viene una manifestación de Él, seremos semejantes a Él, muchos como Jesús, porque le veremos tal como Él es, dice el verso. ¿Dónde le veremos? En nosotros mismos. Este verso dice que hay una manifestación que viene y que cuando eso suceda, Él será manifestado en los creyentes que llegarán a ser semejantes a Él. En Apocalipsis capítulo 19 y verso 14 vemos a un ejército de guerreros con la semejanza de Jesús, vienen con él. En Apocalipsis capítulo 20 y en el contexto de un ejército viniendo con él, vemos muchos tronos que están a punto de ser ocupados para reinar sobre las naciones. Y entonces se cumplirá lo que él prometió a los vencedores de las iglesias cuando dijo en los versos 26 y 27 del capítulo 2 de Apocalipsis: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones
y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En el Antiguo Testamento, en Daniel 7 dice, en el verso 9, se preparan, igual que en Apocalipsis capítulo 20, muchos tronos. En el verso 11, hay unos que mataron a la bestia, destrozaron su cuerpo y lo prepararon para ser quemado en el fuego. En el verso 12, hay unos que le quitaron a las otras bestias su dominio. Fíjese bien, hermano. En el verso 13 de Daniel 7, vino uno como un hijo de hombre. No es Jesús, dice que es como un hijo de hombre, al cual hicieron que se acercara al anciano de días, el juez sentado en el trono. La expresión de le hicieron acercarse a él nos revela que no se está tratando de Jesús, porque Jesús ya está sentado a su diestra según las Escrituras. El verso 18 literalmente dice, los santos del Altísimo reciben el reino. ¿Quiénes son esos? Solo hay dos grupos en las Escrituras que califican para eso según las Escrituras. Los 144,000 y los vencedores de las 7 iglesias. Y sigue diciendo, poseerán de ahí en adelante el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. En Daniel 7 y verso 27 dice, el reino, el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, fíjese bien, sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amados en Yeshua, ¿sabe usted qué es lo más maravilloso de todo esto que estamos leyendo? Que usted podría ser uno de los que está hablando este pasaje de Daniel 7, hermano. Usted es parte de las iglesias que dice en Apocalipsis, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted parte de esas iglesias. Voy a terminar haciendo una pregunta a todos los oyentes de todas estas cosas maravillosas que estamos leyendo aquí. ¿Qué hay en este mundo, hermano, que sea tan fuerte en su vida que usted no pueda abandonar para buscar toda esta gloria, toda esta honra e inmortalidad? Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesús.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.